Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra sesión número 7. Hoy, lunes 3 de julio del 2023. Vamos a iniciar nuestra sesión del módulo número 7 de nuestro curso oficial de Microsoft Learn, denominado Microsoft 365 Teacher Academy. Alex Talla, como siempre, los saluda y conmigo vamos a desarrollar nuestro módulo número 7. Hoy nos toca ver el trabajo con el Microsoft Form. Microsoft Form es una herramienta que nos permite desarrollar evaluaciones, cuestionarios, recopilación de datos, en fin, toda una serie de trabajos que podemos realizar con esta fabulosa aplicación. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que debemos de hacer es ingresar a nuestro navegador e iniciar sesión en el office.com con nuestro correo institucional. Pues acá vamos a ingresar. Un momento. Ya está. Una vez que hemos ingresado, vamos a abrir nuestro iniciador de aplicaciones. Y en este iniciador de aplicaciones voy a encontrar Forms. Entonces, este es el aplicativo que debemos abrir, Forms. Bien, voy a abrir Forms y de paso vamos a abrir Teams para que vaya cargando, porque al final Teams es el que va a permitirme asignar todas estas tareas del tipo cuestionario dentro de nuestra aula virtual. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos ingresado a nuestro repositorio de Microsoft Forms, aquí vamos a encontrar toda una serie de formularios que ya hemos creado anteriormente y que pueden ser reutilizados para el trabajo que necesitamos realizar. Sin embargo, si es necesario crear eh, un nuevo cuestionario, un nuevo formulario, simplemente yo me voy a este botón. Hay que tomar en cuenta que yo aquí voy a encontrar que cuando doy clic a esta flechita, se despliega una lista y voy a observar al finalizar dos elementos. Mi primer elemento dice nuevo cuestionario, que me va a permitir crear, en resumen, exámenes. ¿Ok? Cuando yo trabajo con cuestionario, quiere decir que voy a crear exámenes. Ello indica que voy a formular preguntas y esas preguntas van a tener calificación. La respuesta correcta va a tener una calificación. Y de manera automática, Form me va a devolver el resultado final de esta evaluación. Por tanto, si yo necesito crear exámenes, voy a usar siempre nuevo cuestionario. Sin embargo, si yo necesito hacer un levantamiento de información, por ejemplo, una ficha de datos
o la asistencia, bien, o el formulario que se les va a entregar a ustedes hoy día para poder tener mapeado cuántas insignias ya tienen, cuántos módulos ya tienen aprobado, sería un formulario. El formulario permite formular preguntas, pero que no necesariamente van a tener calificación, sino que el resultado lo vamos a usar de otra manera. ¿Ok? Entonces ya yo tengo dos funciones que puedo realizar dentro de mi Microsoft Forms. El primero es un cuestionario que me permite crear exámenes calificados y el segundo es un formulario que viene a ser una herramienta para la recopilación de información y que no necesariamente va a tener calificación. Solo funciona a nivel recabar información, ¿ok? Como formularios de datos, como fichas de matrícula, como un FUG, por ejemplo. Bien, entonces aquí ya que estoy observando la diferencia entre ambos, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer acá es voy a crear hoy día, o por el momento, un nuevo cuestionario. Una vez que aprendamos a trabajar con cuestionario, el formulario va a ser sencillo porque solo es que no va a tener calificación. Miren, me voy al nuevo cuestionario y automáticamente voy a encontrar aquí mi cuestionario sin título, o sea, va a aparecer el formulario listo para llenarlo. ¿Ok? Entonces acá vamos a darle el cuestionario sin título y vamos a, por ejemplo, a dar un examen final de computación. Grupo 01 2023. ¿Ya está? Entonces noten que acabo de colocar el título del formulario o de mi cuestionario. Ahora aquí yo necesito, por ejemplo, agregarle una imagen al título. Entonces yo puedo darle clic a este botoncito y me va a decir cuál es la fuente de origen de la imagen, que puede ser una imagen buscada en internet, puede ser una imagen en mi OneDrive, en mi nube, puede ser una imagen que esté en mi computador y yo lo necesite cargar. Entonces tengo esas tres fuentes de origen para mi imagen o video que necesito cargar. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a buscarlo en internet. Voy a escribir computación. Le damos un enter. Entonces noten que aquí automáticamente empieza a buscar las imágenes referentes a computación. Y yo simplemente tengo que seleccionar la imagen que se ajusta a mi formulario, a mi cuestionario. Entonces una vez que selecciono la imagen, bien, simplemente le vamos a dar insertar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta imagen y le doy agregar. Me dice que no podemos usarlo. Busquemos otra imagen, le damos cargar. Ya está, esta imagen sí la podemos usar. Selecciono todo mi título, le voy a dar negritas. Ya está. Abajo me aparece la descripción del formulario. Ello quiere decir que no solamente yo puedo escribir el título, sino también puedo darle aspectos al texto, de tal manera que se resalte el texto que se ha agregado, en este caso
como título, ¿ok? Luego debajo del título tengo una opción que dice descripción del formulario. En descripción del formulario tengo un espacio para agregar las indicaciones que el estudiante necesita revisar antes de desarrollar su examen. Bien, entonces en este lugar es donde ustedes simplemente agregan todo el texto de las recomendaciones que el estudiante debe de considerar antes de desarrollar la evaluación. Hay ocasiones donde se crea un cuestionario para un análisis de lectura, por ejemplo, y lo que hace el docente es, en la descripción del formulario, pega el texto que el estudiante necesita analizar y luego a partir de aquí ya crea todas las preguntas para el desarrollo del análisis. Entonces esta descripción del formulario ya eh, queda a libre disposición del docente para que lo utilice de la mejor manera. Hay instituciones que toman sus exámenes de admisión virtuales y las preguntas del examen de admisión, bien, en la descripción ellos colocan todas las recomendaciones, lo que hay que tomar en cuenta, la duración del examen, cuántas preguntas son, el, el puntaje que tiene cada pregunta bien contestada, en fin. Entonces aquí, en descripción del formulario, ustedes siéntanse en toda la libertad de dar un clic y agregar el texto que necesite para la recomendación o toda la información adicional que necesitamos dar al estudiante. Bien, listo. Luego nos vamos a agregar nuevo y en agregar nuevo tenemos para agregar la nueva pregunta a nuestro cuestionario. Bien, aquí es donde yo encuentro las alternativas del tipo de pregunta que yo puedo formular en mis cuestionarios en Microsoft Forms. Entonces aquí yo lo que voy a encontrar es lo siguiente, que tengo del tipo opción, tengo preguntas del tipo texto, tengo preguntas del tipo calificación o tipo las encuestas de satisfacción, tengo preguntas del tipo fecha, tengo preguntas para hacer clasificación, o sea, ordenar las preguntas, las alternativas de respuesta del tipo Likert, tipo mi cuadro de doble entrada, preguntas para cargar archivos, bien, preguntas para eh, seleccionar un nivel de satisfacción tipo un reloj, bien, mi Net Prometer Sport, y tengo para dividir mis exámenes en secciones. Si yo voy a tomar un examen extenso, donde la primera sección trata de un tema, la segunda sección trata de otro tema y necesito organizarlo en diferentes etapas, mis exámenes. ¿Ok? Entonces, en este momento vamos a elegir opción. Cuando yo selecciono opción, voy a encontrar mi primera pregunta que voy a formular con las opciones que en estos momentos vamos a seleccionar.
Entonces aquí primero colocamos la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, miren, podemos colocar acá Windows es, los puntos, ¿ya? Y tengo acá opciones, puedo agregar más opciones, ¿ya? Entonces acá puedo indicar que es un sistema operativo, puedo agregar que es un software de escritorio, puedo agregar aquí que es un aplicativo, de oficina, o puedo indicar que ninguna de las anteriores. Entonces, como pueden ver, yo puedo ir agregando mis alternativas de respuesta. Yo simplemente luego le doy el check a la respuesta correcta y de manera automática todas las demás respuestas van a aparecer con una X, indicando que son las respuestas incorrectas. ¿Ok? Una vez que ya tengo formulada la primera pregunta, acá tengo para agregar los puntos. Por ejemplo, vamos a darle que son 4 puntos. ¿Ya está? 4 puntos. Puedo abrir acá o decirle que es obligatoria. La respuesta es, o la pregunta se obliga a ser respondida. O sea, obligamos a que el estudiante sí o sí responda la pregunta, si no, no puede enviar el examen. ¿Ya? Vamos a agregar nuevo, elegimos nuevamente opción, ¿ya? Y ya tenemos una segunda pregunta. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la computadora es 2 puntos. ¿Está? Puedo tener mis opciones. Puedo aquí irme a agregar una imagen, ¿ya? Y yo selecciono, por ejemplo, esta imagen y le doy a agregar. Entonces he agregado una imagen a la pregunta, ¿ya? Puedo yo irme aquí a más opciones, a mis botoncitos, el puntito, y agregar subtítulo. Y una vez que agrego subtítulo, aquí me sale subtítulo de la pregunta y yo puedo aquí agregar, por ejemplo, seleccione las alternativas correctas, indicando que son varias opciones de respuesta, no solamente una. En la primera pregunta nosotros lo hicimos con una sola opción de respuesta válida. En cambio ahora aquí yo voy a indicar varias respuestas. Y al indicar varias respuestas cambia la forma. Ya no está como al inicio, ahora está como varias respuestas. Y yo tengo aquí, por ejemplo, puedo indicar aquí que es una máquina electrónica. Puedo indicar aquí que es una máquina que funciona sin energía. Acá tengo otra que puede ser, tiene unidades de entrada y salida. ¿Está? Y puedo agregar una que diga ninguna de las anteriores. Entonces aquí, como es de varias respuestas, yo indico, por ejemplo, que la primera y la segunda son las alternativas correctas. Las demás quedan con su check para indicar que estas son respuestas incorrectas. ¿Ok?
Luego me dice selección de las opciones totales. Entonces acá puedo darle igual a como máximo. Son como guías que se puede indicar para la respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser igual a 2. Entonces es como darle una guía al estudiante y decirle, ¿sabes qué? Si bien es cierto, la respuesta es de selección múltiple, pero de toda esa selección múltiple, 2 son las respuestas correctas que tú seleccionarías, ¿no? Es como una pista. Luego acá, igual que el puntaje como 4, agregamos nuevamente otra pregunta del tipo opción. Noten que aquí ya hemos visto varias respuestas, hemos visto obligatoria, hemos visto el subtítulo. Bien, ahora vamos a ver el de menú desplegable. Miren cómo cambió cuando seleccioné menú desplegable. Entonces aquí yo voy a seleccionar las unidades de la computadora son. Entonces aquí yo tengo unidad de, agrego otro, unidad de entrada, proceso, salida. Y le pongo ninguna de las anteriores. Y mi respuesta correcta sería unidad de entrada, proceso y salida. Sin embargo, aquí recuerden que está como menú desplegable, a diferencia de los demás. Entonces noten que aquí es una respuesta simple, aquí es una respuesta múltiple y aquí es una respuesta simple pero con un menú desplegable. Noten que ya no aparecen todas las opciones de frente en pantalla. Aquí va a aparecer una flechita, una lista que dale un clic, se abre y yo selecciono la opción. Esto es porque seleccioné menú desplegable. Bien, entonces noten cómo vamos obteniendo diferentes tipos de preguntas. Hasta aquí vamos a ver cómo va quedando. Miren, me voy a vista previa. Y en vista previa tengo mi primera pregunta, que es respuesta simple. Y el asterisco rojo indica que es obligatorio. Tengo mi segunda pregunta, que también es obligatoria y que tiene varias alternativas. Y aquí está, seleccione dos opciones, me dice, miren. ¿Se acuerdan que nosotros elegimos hasta cuántas opciones eran? Entonces dos. Entonces aquí tengo, miren, de selección múltiple. Y no me deja seleccionar más de dos. ¿Se dan cuenta? No me deja seleccionar más de dos. ¿Está bien? Y luego tengo la del menú desplegable, que se despliega la lista y yo selecciono la respuesta que considero correcta. Bien. Entonces, como pueden apreciar, aquí nada más utilizando preguntas del tipo opción, tengo tres alternativas de preguntas partiendo de mi pregunta del tipo opción. ¿Ok? Ahora, también yo puedo agregar un video en mis preguntas para darle la respuesta que necesiten. Por ejemplo, acá yo voy a abrir un YouTube. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Podemos escribir Windows 11. ¿Ya? Buscamos una introducción a Windows 11. Ya está.
¿Está? Eso está aquí en este canal. El canal oficial. ¿Está bien? Copiamos la URL. Me voy a mi formulario. ¿Ya? Aquí simplemente despliego, elijo insertar video, pego la URL y le doy a agregar. Y acabo de agregar el video en mi pregunta. Entonces acá seleccione la opción. Entonces el estudiante vería el video, tiene sus opciones y como es de una sola respuesta, se selecciona la respuesta correcta. Y cuando vamos a vista previa, está el video, el estudiante le puede dar un clic y observa el video y simplemente responde la pregunta que se le ha formulado. Entonces noten cómo mi Microsoft Form me va dando muchas alternativas de trabajo, ¿ok? Entonces vamos nuevamente a agregar nuevo. No solamente tengo el de tipo opción, también tengo el de tipo texto. ¿Ya? Elijo texto. Una vez que elijo texto, acá tengo mi pregunta. Es una pregunta donde el estudiante se va a ver obligado a escribir la respuesta. Ya no lo va a seleccionar de una serie de opciones, sino que aquí lo que hace el estudiante es displayarse escribiendo de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su entender. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo voy a colocar unidad de entrada. ¿Ya está? Y lo dejo a libre disposición para que el estudiante lo escriba. Sin embargo, estas preguntas del tipo texto van a requerir que el profesor califique el examen de forma manual, porque estas preguntas del tipo texto no tienen tanto las calificaciones automáticas como las preguntas del tipo opción. Entonces hay que considerar cuando yo incluyo una pregunta del tipo texto en un examen que va a ser con calificación automática, porque un poco que me va a impedir que esta calificación sea automática, porque aquí hay que interpretar el texto, hay que leerlo y ver si realmente es la respuesta correcta. ¿Ya? Hay que considerar eso, hay que tomar en cuenta. Sin embargo, acá yo tengo algunas alternativas de respuesta válida. Bien, como por ejemplo, ¿qué es la unidad de entrada? Todos los dispositivos. Permiten, ingresar información a la PC. Ya está. Y le doy a agregar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He agregado una respuesta correcta del tipo texto. Entonces el estudiante va a tener que, cuando responde sobre la unidad de entrada, él va a tener que escribir, bien, similar a mi respuesta correcta para que sea válida esa pregunta para él. Sin embargo, si responde de otra manera, va a ser incorrecto su respuesta, ¿no? Por eso les mencionaba que hay que considerar si en un examen con respuesta o con calificación automática se debería o no incluir esos tipos de preguntas. ¿Ok? Ahora, yo puedo activar la opción de respuesta larga. Si yo activo respuesta larga,
desaparece mi posible respuesta correcta y va a aparecer un rectángulo más grande donde el estudiante va a poder responder a manera de un párrafo. Es decir, si yo acá, cuando lo desactivo, tengo un rectángulo pequeño, que es una línea de texto que yo voy a utilizar para responder, pero si yo necesito que el estudiante responda a manera de párrafo y no una sola línea, o sea que su respuesta no sea corta, sino sea más extensa, entonces yo puedo activar respuesta larga. Activo respuesta larga y automáticamente desaparece ya mi alternativa de respuesta correcta, porque hacer una respuesta larga entonces ya es más complicado poder analizar la respuesta y darle una calificación correcta. Entonces aquí sí el docente se va a ver obligado a abrir el examen, leer la pregunta, leer la respuesta del estudiante y manualmente dar la puntuación. ¿Ok? Entonces aquí hay que tomar mucho en cuenta esto, si se les facilita o no a ustedes el trabajo de su evaluación automática o no. ¿Ok? Y entonces aquí esto ya queda en consideración del docente. ¿Cómo utilizaría esta pregunta? Un momento, por favor. Bien. Ahora, yo también puedo agregar otra pregunta. Miren, a medida que agrego las preguntas, voy a encontrar opciones eh, diversas, ¿no? Como el de matemática. Yo activo matemática, ¿ya? Acá puedo agregar mi pregunta, esta es mi pregunta número 6, y acá me dice agrega tu ecuación, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, agregar 4 y le doy al cuadrado más y agrego, por ejemplo, vamos a ver aquí, sí, y le doy OK, ya está, y ya tengo mi ecuación que estoy indicando a mi estudiante. Ojo, fue con el tipo de pregunta texto. Yo puedo hacer una pregunta del tipo opción, ¿ya? Mi pregunta 7, ¿ya? Igual acá estoy como matemática, ¿ya? Y me dice acá que introduzca la ecuación. Mire, hago lo mismo, ¿ya? Hago lo mismo, vamos a poner 4 más, mire, le doy OK y acá me da las mismas herramientas. Quiere decir que acá yo puedo ir agregando cuáles son todas mis alternativas de solución a esta ecuación, ¿ya? Entonces yo tengo para ir trabajando todas estas opciones que necesito. También puedo agregar una nueva pregunta del tipo calificación, donde yo selecciono y tengo, por ejemplo, una pregunta con 10 estrellas, ¿ya? O en números, o en corazón, o en cinta, o en trofeo. Bien, voy a dejarlo en estrellas. Noten que aquí mi pregunta es el de calificación. Yo no le pondría ninguna calificación porque es una pregunta del tipo satisfacción, ¿cierto? Entonces puedo agregar una pregunta sobre su expectativa del curso, ¿cierto? Le damos así. Puedo ir a agregar,
Ya no elijo una opción y calificación, sino, por ejemplo, del tipo fecha. Tengo una pregunta del tipo fecha, ¿ya? Y aquí el estudiante automáticamente agregaría su fecha, ¿ya? Miren, me voy a vista previa para que vean cómo va quedando. Están todas mis preguntas, las ecuaciones, la pregunta de opción con ecuación para seleccionar la alternativa, mi pregunta de calificación, mi pregunta del tipo fecha. Bien, ahora vamos a agregar otra pregunta, pero una pregunta del tipo clasificación. Si yo selecciono clasificación, miren, tengo mis opciones, opción 1, 2, 3, 4, ¿ya? Tengo estas opciones, en este orden deberían de ir, ¿ya? Y yo cuando me voy a vista previa, van a darse cuenta que en esa pregunta, ¿ya? Tengo la opción de moverlos, miren, ¿se dan cuenta? Puedo moverlo y puedo organizarlo así. Entonces yo puedo formular preguntas a mi estudiante con opciones para que el estudiante le dé el orden que necesitamos. Es más, acá tengo, bien, para seguir agregando más opciones. ¿Ya? Acá dice mostrar las opciones en el orden correcto. Y este es el orden que deberían ir. Bien. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Ya? Luego tenemos el Likert. Cuando elijo mi pregunta Likert, voy a encontrar así. Puedo agregar mis ramificaciones, mis instrucciones. Bien. Puedo agregar más opciones y deseo. ¿Ya? Y cuando me voy a vista previa, voy a encontrar que esta pregunta tiene de esta manera. Entonces acá yo tengo para seleccionar las opciones que necesito. Listo. Esa sería mi pregunta del tipo Likert. Vamos nuevamente a agregar nuevo. Tengo mi pregunta del tipo cargar archivo. Noten que esta es mi pregunta 12. Y aquí el estudiante lo que puede hacer es agregar archivos. Yo le indico cuántos archivos puede agregar, como máximo son 10 archivos. Bien, puedo indicar cuánto es el tamaño, como máximo es 1 giga. Bien, que puede agregar información, 10 megas, 100 megas, en fin. Ya, y hay que tomar en cuenta que cuando yo agrego una pregunta del tipo carga de archivos, va a obligar a que el estudiante inicie sesión con su correo institucional y que pertenezca a la misma institución, porque se creó un OneDrive con una carpeta con el nombre de cada persona que carga su archivo. Entonces el estudiante lo que hace es carga su archivo y cuando carga en mi OneDrive, o sea, en el OneDrive del docente, se crea una carpeta con el nombre de esta evaluación y adentro estaría el nombre de cada alumno que cargó su archivo, ¿no? De manera automática se crea. Tengo el de tipo NetPrometer, miren cómo aparece. Nada probable 0, muy probable 10, es la clásica de las preguntas. Y cuando me voy a vista previa, tengo para seleccionar. Ya está. Una vez que ya tengo mis preguntas, yo también puedo darle una dirección diferente. Bien, por ejemplo, miren, si yo me voy a mi pregunta 8, miren, de la pregunta 8 tengo la 9, tengo la 10, tengo la 11, tengo la 12, tengo la 13, ¿ya? Y cuando yo quiero trabajar con ramificaciones,
Por ejemplo, la 9 lo voy a dejar que no sea obligatorio. La 10 que tampoco sea obligatorio. La 11 tampoco, miren cómo les quito que no sean obligatorios. ¿Está? Y en mi pregunta 8 voy a hacer esto, miren. Estoy en la 8. Me voy aquí a agregar ramificación. ¿Ya? Y me dice, cuando tú respondes la 8, ¿a dónde te vas? ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo elegir aquí, te vas al fin del formulario, te vas a una pregunta en específico, puedo darle esas opciones. También yo puedo irme, por ejemplo, acá, ya no a la 8, sino a la pregunta 10. Noten que la pregunta 10 tiene varias opciones. Me voy a agregar ramificación. Estoy en mi pregunta 10 y también le indico, ¿no? A dónde te quieres ir una vez que respondes la pregunta 10. Al fin del formulario, puedes irte a una de las preguntas que tienes acá. Por ejemplo, yo puedo elegir fin del formulario. Y cuando yo desarrollo la pregunta, automáticamente aparece mi botón para irme al fin del formulario. Bien. Pregunta 10. Y ya está. Entonces, de tal manera que yo puedo ir navegando. Por ejemplo, estoy en la pregunta 2. Voy a mi pregunta 2. En la pregunta 2 también puedo agregar una ramificación. Y en la pregunta 2 tengo también, si deseo ir al fin del formulario, si quiero que diga siguiente, o que me lleve a la pregunta 11, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de tal manera que nosotros tenemos todas esas opciones de trabajo, ¿bien? Con mis exámenes. Una vez que el estudiante o el profesor ya tiene listo, yo aquí puedo irme a estilo. En estilo puedo elegir el estilo para mi examen, como deseo que el examen se visualice. Puedo ir de frente a agregar un color. Puedo irme a configuración para elegir si los resultados se muestran automáticamente luego que el alumno termina su examen. Como yo agregué una pregunta del tipo, cargar archivo, acá me está obligando que la persona que va a dar el examen inicie su sesión. Bien, ya no puede ser cualquier persona, porque al cargar archivo, como les mencioné, obligatoriamente debe de ser la persona que está dentro de la institución. Esta siempre tiene que estar activa, que son las respuestas. Si yo lo desactivo, es como si desactivara el examen. Ya nadie va a poder responder porque ya no va a aceptar respuestas. Ya hay que tomar en cuenta eso. Puedo temporizar fecha de inicio y fecha final del examen. Cuando empieza el examen, o desde cuándo está abierto y cuándo se cierra. Pero también puedo indicar la duración del examen. Una vez que tú abriste el examen, está bien. El examen puede estar una semana abierto. Pero una vez que tú lo abres, ¿qué tiempo tienes para responder el examen? 30 minutos, una hora, 2 horas, en fin. Aquí ya lo establece el docente. Podemos ordenar las preguntas aleatoriamente.
es decir, chocolatear las preguntas, como se le dice. Puedo personalizar mi mensaje de agradecimiento una vez que el estudiante envió el examen. Puedo permitir que el estudiante guarde o no sus respuestas. Bien, una vez que ya está, me voy a la opción de colaborar o duplicar. Colaborar o duplicar significa que yo tengo dos opciones. Una, puedo yo invitar a un colega para que trabaje conmigo en el mismo examen. No sé, de repente es un examen que van a tomar todos los profesores de computación del cuarto año de secundaria, por ejemplo. Todos los profesores de computación van a armar un mismo examen y se va a tomar a todos. Entonces, por tanto, ese examen lo tendría que elaborar todos los profesores de computación que tienen a cargo las aulas del cuarto año de secundaria. Entonces, para hacer un trabajo colaborativo en el mismo formulario, simplemente se activa colaborar o duplicar y se comparte un enlace con el colega, y lo que va a hacer el colega es inicia sesión con su office.com, con su correo institucional, y ese enlace lo pega en el formulario, o perdón, en su navegador. Y una vez que pega en el navegador, van a visualizar un mensaje que te va a decir si te está invitando a colaborar con tal formulario. Entonces, simplemente cuando acepta el trabajo colaborativo, lo que va a hacer el docente invitado es va a visualizar el mismo examen que está creando su colega, y todos van a poder trabajar en el mismo formulario, en tiempo real. ¿Bien? Entonces, todos pueden colaborar con un solo archivo. Sin embargo, si a mí me dice, hey, ¿sabes qué? Regálame tu examen, pásame tu examen porque... Y yo lo modifico para tomar el mío. Entonces, si cada profesor tiene que tomar su propio examen, a partir de alguno que ya tengan, entonces yo puedo compartirlo como una plantilla. Entonces yo le doy a mi colega este enlace como plantilla, y mi colega cuando inicia sesión con office.com y pega el enlace en su navegador de internet, le va a salir un mensaje que vas a duplicar la plantilla y el examen se va de su lado. Entonces ya no trabaja contigo colaborativamente, sino que tú le estás regalando el examen, él lo va a tener en su repositorio y él va a poder hacer todos los cambios que quiera para él en su repositorio, y ya en el tuyo no va a influenciar en nada. Y se termina con recopilar respuestas, donde yo tengo un enlace, hago acortar la URL, y esta es la URL que se invitaría o se reparte al estudiante para que rinda el examen. Bien, puedo enviarlo por correo electrónico, puedo tener un QR para que el estudiante lo lea, o puedo pasarlo al informático para que en la página web de la institución o en la intranet dentro del EVA, en el SharePoint, pueda colgar el enlace y visualizar el examen. Una vez que los estudiantes han respondido el examen, aquí va a aparecer cuántas respuestas hemos recibido, la puntuación media, el tiempo, en fin, y va a poderse descargar en un Excel el resultado de todos los exámenes, ¿no? Quién fue que desarrolló todas las preguntas, las que respondió y el puntaje que obtuvo. Va a aparecer acá. Bien. Luego, si yo estoy en el Teams, y con esto terminamos, si estoy en el Teams y aquí, por ejemplo, estoy en mi grupo 1, me voy a tareas. ¿Bien? Y en tareas, yo puedo irme a crear y elegir cuestionario. Y cuando elijo cuestionario, va a aparecer aquí el examen que acabo de crear, el examen final de computación. Yo lo selecciono y le doy siguiente. Al darle siguiente, automáticamente aparece el examen. Puedo indicar aquí cuándo vence, por ejemplo, el día vence y le indicamos que va a vencer a las 20 horas y le damos asignar. Y automáticamente ya hemos asignado el examen a través del team del estudiante. Y el estudiante de su lado, una vez que abre su examen, ¿bien? Una vez que abre su examen el estudiante,
lo va a visualizar para que rinda su examen. Te dice que el examen dura 30 minutos, porque le temporizamos así, ¿recuerdan? Y una vez que el estudiante le da clic para empezar, empieza a contar los 30 minutos y da su examen y todo listo. Y dentro de su Teams. Yo acá puedo ir observando todas las personas que ya desarrollaron el examen. Y aquí voy a ir viendo todas las evidencias de lo que se va desarrollando. Bien, bien, estimados estudiantes, esto sería lo que corresponde a nuestra, nuestro módulo número 7 de formularios. Bien, aquí les voy a pasar en el grupo la evaluación de conocimientos de este módulo para que lo puedan desarrollar, y ello quiere decir que aquí, hasta aquí, ya van a tener su insignia número 7, su distintivo número 7, y solo nos quedaría pendiente un solo módulo, que es el del miércoles, y con eso, aprobando ese octavo módulo, de manera automática van a obtener su certificación oficial Microsoft, su certificación internacional. Automáticamente, solamente tenemos que aprobar los 8 módulos nada más. ¿Ok? Y con eso ya terminamos. Bien, estimados estudiantes, como siempre, un honor, un privilegio acompañarlos a ustedes en su preparación como docentes y en esta línea de carrera del Microsoft Learn. Conmigo será hasta nuestra próxima sesión del día miércoles. Que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Cuídense mucho y nos encontramos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Que tengan un excelente día. Hasta luego.